Bienvenidos a Especialistas en Salud una vez más. Hoy nos hemos desplazado hasta la unidad de reproducción de Vistahermosa para hablar de los innovadores avances en medicina reproductiva con un centro que reúne más de 35 años de experiencia y además son precursores en investigación y en práctica exitosa de los tratamientos más avanzados para resolver todos los problemas de infertilidad. En este programa nos va a acompañar la doctora Valeria Sotelo, ginecóloga y especialista en reproducción asistida desde hace casi 20 años, que nos va a hablar de la nueva unidad de rejuvenecimiento ovárico, una técnica que se plantea como una esperanza para mujeres cuya fertilidad se centra o se encuentra comprometida por distintas circunstancias, fundamentalmente pues por la edad y que desean ser madres con sus propios óvulos. Bienvenida Valeria y gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros. Cuéntanos, doctora, ¿es posible rejuvenecer los ovarios? Vamos a ver, en los últimos años el 20% aproximadamente de las mujeres entre 18 y 35 años habían sido madres, con lo cual llegamos a la conclusión que el 80% de las mujeres restantes posponen la maternidad por diferentes circunstancias. En los años 70 las mujeres tenían niños con una edad media de 25 o 26 años. En la actualidad hablamos que el primer hijo lo tienen con 31 o 32 años. Esto conlleva a que la reserva ovárica empieza a verse afectada a partir de los 35 años y cae drásticamente a partir de los 40. Por eso nuestra insistencia de hacer un estudio de la reserva ovárica en las revisiones ginecológicas. La edad materna avanzada y la baja reserva ovárica son factores que afectan muchísimo a las pacientes, son motivo de consulta prácticamente diario. Y esto es lo que ha hecho que nosotros, los especialistas, empecemos a investigar técnicas para revertir ese envejecimiento ovárico. De ahí es cuando nace el poder empezar a hablar de unidades de rejuvenecimiento ovárico. Explíquenos más en profundidad, ¿qué es el rejuvenecimiento ovárico? Vale, el rejuvenecimiento ovárico es una técnica innovadora, experimental, que tiene como objetivo revertir el envejecimiento ovárico primario. La podríamos dividir en dos grupos, un primer grupo que utiliza las células madres y un segundo grupo que utiliza una técnica para activar a esos folículos que están dormidos, esos folículos latentes, sobre todo en pacientes que tienen baja reserva ovárica y que quedan folículos residuales. Dentro de esta última técnica podríamos incluir la que más se utiliza, que es el plasma enriquecido en plaquetas. Esta técnica, como técnica innovadora o técnica experimental, lo que hará es utilizará a través del plasma rico en plaquetas el poder ofrecerle a las mujeres las posibilidades de ser madres con óvulos propios. ¿Cómo se comprueba entonces que la técnica es efectiva? La técnica tiene efectividad teniendo en cuenta que podemos, después de haberla realizado, hacer un estudio de una hormona antimuleriana, que es una simple analítica de sangre, y veremos que esa hormona empieza a subir. Así como también veremos que posteriormente, al haberla realizado, tendremos mejores resultados tras el ciclo de fecundación in vitro, obteniendo mayor número de ovocitos. Entendemos entonces que la estimulación ovárica es uno de los procesos más importantes de los tratamientos de reproducción asistida, ya que el éxito de lograr el embarazo está relacionado con el número de óvulos que se obtiene. ¿Qué factor es el más relevante? El factor más relevante es la edad, podríamos decir dos, edad y reserva ovárica. Cuando hablamos de reserva ovárica hablamos de la cantidad de ovocitos que tiene una mujer en un momento determinado de la vida. La edad hablaría como marcador de calidad de ovocitos, sin embargo la reserva ovárica hablaría de cantidad de ovocitos. Es importante concienciar a la mujer de la gran importancia que tiene el conocimiento de su reserva ovárica, sobre todo cuando se va a postergar la maternidad. Sí, es muy importante. Yo siempre insisto que es importante que en las revisiones ginecológicas los ginecólogos realizan un estudio de la reserva ovárica. Es simple con dos cosas. Una ecografía transvaginal que se puede realizar entre el segundo y quinto día de la menstruación,
haciendo un recuento de folículos, contando el número de folículos que tenemos por ovario. Hablamos de reserva ovárica normal si tenemos entre 5 y 10 folículos por ovario, reserva ovárica baja si tenemos menos de 5 folículos y reserva ovárica elevada si tenemos más de 10. Si esto lo acompañamos con la determinación de la hormona antimuleriana, que es una simple analítica de sangre que también se puede hacer en cualquier momento del ciclo, a diferencia de la ecografía, que nos reflejará un valor. El valor normal oscila entre 1 y 3 nanogramos por mililitros, menos de 1 hablaremos de baja reserva ovárica, más de 3 una alta reserva ovárica. Es muy importante que las consultas ginecológicas tomen conciencia de la importancia del estudio de la reserva ovárica. Volviendo al rejuvenecimiento ovárico, ¿qué pasos sigue este tratamiento? Tenemos dos pasos, podríamos decir. Un primer paso inicial que consistirá en hacer una toma de contacto entre la paciente y el ginecólogo, en la cual haremos una entrevista, una exploración ginecológica, una ecografía con ese recuento folicular del que hablábamos anteriormente y la determinación de la hormona antimuleriana. Y una segunda entrevista con el ginecólogo en la que se valorará, se personalizará el caso y se verán los resultados de estas pruebas. Una vez que esa paciente sea idónea para poder hacer el rejuvenecimiento ovárico es un procedimiento muy sencillo, consiste en una toma de una analítica de sangre, se extrae sangre unos 10 centímetros cúbicos, esa muestra se entrega al laboratorio de Vista Hermosa donde se procesará, se realizará un centrifugado y se obtendrá una muestra que tiene el plasma enriquecido en plaquetas que tiene gran cantidad de factores de crecimiento. Este plasma será introducido dentro de ambos ovarios a través de una punción ovárica transvaginal. O sea, es como realizar una punción ovárica en la fecundación in vitro, pincharemos ambos ovarios e introduciremos ese plasma enriquecido en plaquetas. Y posteriormente, esto se puede hacer en el mismo momento del ciclo de la fecundación in vitro, para que esa paciente que será sometida a estimulaciones posteriores ya haya hecho anteriormente el tratamiento. Posteriormente a esto, 2 o 3 meses después, puede realizar la fecundación in vitro. ¿En cuánto se estima que el rejuvenecimiento ovárico dé resultados? A ver, si hacemos una primera punción y en algunos casos 15 días después una segunda punción, consideramos que más o menos el tiempo, los resultados son entre unos 2 y 6 meses, teniendo en cuenta que nosotros el tercer mes, entre el segundo y tercer mes, es cuando realizamos la fecundación in vitro. Entonces, ¿qué mujeres pueden beneficiarse de esta técnica? Esta técnica iría dirigido a pacientes con menopausia o perimenopausia, que es ese periodo de entre 2 y 5 años previo a la menorrea total, o sea, a la menopausia, mujeres con baja reserva ovárica, mujeres con insuficiencia ovárica prematura, mujeres que tienen la hormona antimuleriana alterada, pacientes que tienen endometriosis, pacientes que pueden padecer de enfermedades autoinmunes, esas serían las más frecuentes. ¿Hay algún efecto secundario? Teniendo en cuenta que es un componente del propio cuerpo, prácticamente no hay en la literatura descritos efectos secundarios. Incluso no hay rechazo biológico, porque al final el plasma es un componente del propio organismo. ¿Cómo de efectivos son estos tratamientos? A ver, necesitaríamos más casuística para hablar de efectividad o no. Evidentemente la calidad del ovocito no va a cambiar, ni tampoco vamos a poder crear nuevos óvulos, pero sí está demostrado que encontramos mucha mejoría en pacientes que van a ser sometidas a una fecundación in vitro teniendo mayor número de ovocitos, que es al final nuestro objetivo después de realizar el tratamiento. Y por último, doctora Valeria Sotelo, de toda esta entrevista deduzco que la naturaleza de la mujer no va acorde con el actual modo de vida de la sociedad y sobre todo del que plantea el colectivo femenino. ¿Qué puede hacer por nosotras, por las mujeres, la reproducción asistida? A ver, yo como consejo, creo que nosotros, la unidad como consejo, en una mujer que tiene 35 años, que tiene pareja estable y se plantea ser madre, yo aconsejo que no espere, que sea madre, porque al final lo que hemos dicho en el inicio de la entrevista, a partir de los 35 años la reserva ovárica empieza a verse afectada. Evidentemente hay mujeres que posponen la maternidad por diferentes circunstancias, lo hemos dicho antes, sociales, económicas y otras, ¿no?
En esos casos yo promuevo a que la paciente realice una vitrificación de ovocitos. Lo que haremos es estimular los ovarios, es un procedimiento también muy sencillo que acudirá a sus controles ecográficos y le haremos una punción para extraer esos ovocitos. Esos ovocitos se congelarán y tendrá ovocitos congelados con la edad con la que está realizando el tratamiento, para que posteriormente, si quiere ser madre en un futuro, desvitrificaremos esos ovocitos teniendo la edad con la que fueron congelados. Yo creo que es una forma al final de preservar la fertilidad, es una forma de poder parar el reloj biológico de alguna forma, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Sotelo, por estar hoy aquí con nosotros y sobre todo pues por toda la información tan importante que nos has traído sobre el rejuvenecimiento ovárico, y esperamos contar contigo en muchísimas ocasiones más. Gracias. Muchas gracias a vosotros y espero que esto sea de ayuda para todos. Muchas gracias.